Para garantizar los principios de imparcialidad y de neutralidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la determinación del Instituto Nacional Electoral de pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de hacer comentarios de índole electoral. Esto debiera aplicar para todos los funcionarios públicos del país. Es el tema sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y también al analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa es todo suyo. Buen fin de semana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Víctor. Ya hemos visto esta película. Raúl? Buen fin de semana, te saludo con afecto. Ya la vimos en el 2021 también, en años pasados, pero bueno, a ver. No solamente es el tribunal, sino también el Instituto Nacional Electoral. Fueron las dos instancias, tanto el tribunal que ratifica lo que el INE ya había pedido anteriormente al presidente López Obrador y el INE que nuevamente vuelve a pedirle que pues no esté interfiriendo en las campañas políticas, además de otros temas que también va a analizar el INE, si realmente las corcholatas están haciendo campaña adelantada, es decir, son dos temas, pero que tienen que ver exactamente con lo mismo. Y al presidente, pues no le gusta, ¿no? Y entonces me quieren callar, me quieren coartar la libertad de expresión, en fin, lo que ya hemos visto y ya hemos escuchado. Pero fíjate lo que es curioso, Víctor. Sí, todas estas medidas, sí, la de prohibir que el Ejecutivo, el presidente en turno, hable sobre la jornada electoral, hable sobre los candidatos, fue precisamente a petición de López Obrador, cuando era oposición. Pero ahora él, desde el atril presidencial, se siente con todo el derecho de violar la ley y, bueno, pues hablar de las corcholatas, de criticar a la oposición. Bueno, lleva hablando 11 días con Xóchitl Gálvez. Es su principal promotor de esta candidata opositora. Pero el tema es la violación de la ley, Víctor. Me parece que ese es el tema fundamental de esto. Más allá de estar de acuerdo, que tú ya te he escuchado en varias ocasiones decir que tú estás de acuerdo que el presidente pueda decir lo que sea, me parece que lo delicado es que se viola permanentemente la ley. Si la ley lo prohíbe, acátala. Si quieres, si no te gusta, modifiquen la ley para que entonces se pueda hacer pues lo que se quiera. Sí, Raúl, finalmente totalmente de acuerdo contigo y creo que no hay contraposición entre lo que tú piensas y lo que yo también creo, porque obedecen a ámbitos diferentes. Uno, estamos hablando de, bueno, que fue una ley que en su momento surgió, hay que recordar allá en, si mal no recuerdo, en marzo del 2006, con aquella frase icónica o famosa que se convirtió en toda una expresión, cállate chachalaca, cuando Andrés Manuel López Obrador le pidió a Vicente Fox que no interviniera en los procesos electorales con esa expresión que se hizo famosa, ¿no? Cállate chachalaca. A partir de ahí vino una serie de reformas, después del proceso electoral de ese entonces, que era creo el último año de Vicente Fox, por cierto, vino una serie de reformas muy duras en ese sentido que limitaban mucho la posibilidad de que un presidente pues pudiese estar utilizando el foro o su poder o su ámbito para poder influir en los procesos electorales. Fue resultado de ese proceso. A lo que voy es de que no siempre las leyes, Raúl, reflejan lo que es correcto. Lo que ocurre es que el tiempo pasa, la historia también va cambiando y bueno, pues la verdad es que creo que eso se debió haber modificado desde hace tiempo y que hoy más que nunca presidentes políticos, en fin, cualquier mexicano puede en cualquier momento estar pues elevando la voz, hablando, señalando, diciéndolo a su postura política. Pero pues bien lo dices tú, la ley es la ley y así quedó enmarcado y es lo que ahora el presidente pues una y otra vez ya no le parece, porque no es lo mismo tener que acatarse a la ley a estarla como oposición señalando o violentando. Entonces los escenarios no es que estén encontrados, sino simplemente son lecturas diferentes y pues hoy el INE pues le da un frente a Andrés Manuel López Obrador que de todos modos, de mí te acuerdas, va a encontrar el modo y la manera de seguir haciendo valer su posición de defensor a ultranza y presidente y líder de campaña de todos los aspirantes de Morena a la presidencia. Tan es así que ya dijo, ok, hoy lo dijo creo, no me voy a referir a ella, ya no la voy a tocar,
ya le dio su lugar, pero sí me voy a referir a aquellos que son los que manejan el poder, ¿no? Aquellos, ese bloque conservador y de paso a la prensa, y esa prensa vendida que ha estado al servicio y que quieren imponer un presidente, Raúl. Bueno, pero no solamente tiene que ver con la prohibición que hace el Tribunal Electoral y el INE, también tiene que ver, Víctor, con el tiempo de las campañas, ¿sí? Faltan 311 días para que vayamos el 2 de junio del 2024 a la jornada electoral. Según la ley, las campañas deberían de durar solamente 90 días, es lo que dice la ley. Pero bueno, hoy por ejemplo, las corcholatas ya tienen 3 semanas recorriendo el país, ¿sí? En esta campaña que cada día se complica más para ellos, y ahorita hablamos un poquito del tema, pero por eso los tiempos están tan adelantados y yo me pregunto cómo vamos a llegar los ciudadanos al próximo domingo 2 de junio, vamos a llegar hartos de esto, ¿sí? De por sí ya se siente largo, imagínate cómo vamos a llegar, pero me quiero referir concretamente a lo que el tribunal dice, lo quiero leer textualmente, lo que está ordenando el Tribunal Electoral del Poder Judicial, sí, al presidente. Ordena que el presidente López Obrador abstenerse de realizar pronunciamientos bajo cualquier modalidad o formato sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad. Por unanimidad, los votos del tribunal finalmente así quedaron y esto es lo que le están ordenando. Mientras tanto, el INE concluye que López Obrador ya había emitido pronunciamientos vinculados con temática electoral desde el 27 de marzo, el 19 de abril, el 9 de mayo, el 11, el 15, el 24 de mayo, en fin, se la ha venido pasando hablando de temas electorales. Por lo anterior, el INE ordena nuevamente que se abstenga de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales de forma que cuide que su actuar se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad. A ver, Víctor, ya lo dices, ¿realmente el presidente va a acatar esto? ¿Se va a ceñir sí, a estas peticiones, a estos ordenamientos? No, difícilmente. Le va en los genes al presidente, es su estilo y es su manera, y va a encontrar la manera de seguir él haciendo su juego, porque es mucho lo que está en juego, ¿no? Que es ni más ni menos su proyecto, el proyecto que él considera debe de prevalecer y debe de tener alguien de Morena que lo siga y lo continúe. Pero fíjate, Raúl, en relación al tiempo de campaña, lo que dices, a mí sí me gustaría apelar un poco a la historia, ¿eh? Y la historia revela, fíjate, cuando eran esos promedios de 90 días o de 60 días que eran las campañas electorales, el principal miedo de los actores políticos era hacer o cometer un error que pudiese costarles la candidatura. No son pocos los casos en la historia en que un error de cálculo, una declaración, una circunstancia X te tira abajo por una serie de factores. ¿Por qué? Porque así es esto de la política, y mientras más tiempo estás expuesto, mientras más tiempo estás en el fuego y el refuego, pues más posibilidades hay de que cometas errores que puedan costarte precisamente eso. Ese es el gran riesgo que yo le veo a tantos días, ¿no? Tú dices 311 días, hombre, estamos hablando de casi un año de que vamos a estarlos escuchando, entonces las posibilidades de errores que ya se han dado, La señora Sheinbaum acaba de cometer un error tremendo hace unos días, bueno, ayer todavía, cuando pues calificó de grosera una entrevista y de particularmente belicosa, cuando pues la verdad debía haber tenido un poquito la piel un poco más ancha, ¿no? más gruesa, pero bueno, o también Marcelo Ebrard también, que tuvo su exabrupto con un reportero, que rápidamente se apuró a pedir disculpas y hasta por escrito, porque saben muy bien que el terreno en el que están es sumamente fangoso. No dudo también que la señora Xóchitl también al rato cometa algún error. Es mucho tiempo, Raúl, y es de humano cerrar. Claro, son muchos meses lo que falta precisamente para esto, y de eso quería entrar en esta parte que bien la tocas. Sí, dentro de los acuerdos internos de Morena, no podían hacer propuestas, que ya están haciendo propuestas, ¿sí?
no podían hacer referencia a un plan de gobierno. Ya se empiezan a ver esbozos de lo que puede ser gobierno. Es decir, es muy difícil que las corcholatas puedan de alguna forma estar en campaña todos los días ante foros importantes de personas que quieren escuchar o que fueron llevados o que se reúnen para escuchar a las corcholatas sin que sea repetitivo. Es más, tú oyes lo que dice hoy Marcelo y lo que dice mañana y lo que dice pasado mañana, es exactamente lo mismo. Igual Claudia, ¿sí? Igual Adán Augusto, ¿sí? Y me parece que el debate principal se está dando al interior de Morena, porque se están moviendo los gobernadores, a pesar de que hubo la instrucción directa, supuestamente, del presidente de no intervenir, de no participar, ¿sí? Me parece que hay una intervención directa de los gobernadores, como ha quedado en evidencia. El ejemplo de Durango, Raúl, el ejemplo reciente de Durango ayer, que nos daban cuenta nuestros compañeros reporteros, que le levantó la mano el gobernador de Durango al secretario de Gobernación. A ver, ¿qué hace el gobernador de Durango recién votado? ¿Sí? ¿Qué hace en un evento de Adán Augusto? A ver, son cosas que me parece que deberían ser sancionadas, ¿sí?, por la autoridad, por este tipo de situaciones. Este debate que se está dando, por ejemplo, si Marcelo Ebrard ya hizo su propuesta de seguridad a través de este proyecto que se llama Ángel, ¿sí? Y bueno, es severamente criticado por Claudia Sheinbaum porque, bueno, pues ella no ha presentado, y Marcelo le dice, pues que presente su proyecto. O sea, va a ser muy difícil que lleguen sin raspones, ¿sí?, al próximo 6 de septiembre, que es cuando Morena va a definir con encuestas, en una forma pues muy poco democrática, va a definir con encuestas, ¿sí?, simplemente quién va a ser el candidato o quién va a encabezar la candidatura de Morena. Mientras que en la oposición, bueno, pues también las cosas no están fáciles, están en la recolección de firmas. Ahorita los 13 que sí pasaron, algunos destacables, otros la verdad de puro relleno. Yo destacaría pues lógicamente a Xóchitl, quizás a Enrique de la Madrid, también a Beatriz Paredes, Santiago Krill, sí, Ignacio Loyola, por ejemplo, que se habla poco de él, pero me parece el exgobernador de Querétaro un tipo interesante para poder de alguna forma verlo. Y hay otros que verdaderamente, Preciado, por ejemplo, no sé cómo se atreven a inscribirse, pero bueno, ahí están. Y ahora viene el tema de la recolección de firmas, ¿sí? Y luego de la recolección de firmas va a haber lo interesante, Víctor, los debates, los foros. Yo sí quiero escuchar a Xóchitl con Beatriz, ¿sí? Quiero escuchar a Santiago Krill con Loyola, ¿sí? Me gustaría ese tipo de debates y verlos realmente cómo se va, cosa que no vamos a ver en Morena. A mí me gustaría ver un debate de Marcelo con Claudia, ¿sí? Pero no se va a ver. Entonces, en fin, me parece que luego de esos debates van a venir ya esta elección, por llamar una elección primaria, entre los que se hayan registrado para finalmente elegir candidato para el 3 de septiembre. Es decir, en septiembre habrá candidato de la oposición y el 6 de septiembre habrá candidato de Morena. Y hoy, después de escuchar lo que dijo Dante Delgado de MC, no sé, el darle su espacio a lo que comentó, a esas críticas que hizo Enrique Alfaro en días pasados, el gobernador más importante que tiene MC, y bueno, pues casi decir, pues hay que reunirnos para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Después de que Alfaro le dijo que no escuchaba. Fíjate, Raúl, aquí yo, bueno, hago algunas consideraciones. Los candidatos, sobre todo los de Morena, pero también tarde que temprano los de la oposición, se están enfrentando a escenarios cada vez más complicados, escenarios no tan arreglados o a los que ellos luego están acostumbrados, muy medidos y muy controlados. Y se están enfrentando a tres tipos de fuego, yo diría. El fuego amigo, que nunca falta, el que te quiere hacer
el favor, el fuego ahora sí de los adversarios, que es entendible y comprensible que se pelea, y el fuego natural que se da del periodismo crítico, de quienes hacen preguntas y cuestionan y que están fuera de las agendas y de las nóminas de gobierno y esas cuestiones. Entonces, tarde que temprano ahí va a haber tropiezos, ya empezó a verlos, pero por otro lado también no puedes menos que reflexionar qué difícil ha de ser para ellos saberse tan cerca, pero a la vez tan lejos. Interesante. Sí, tenemos escenarios interesantes en esto y yo recalcaría el tema del tiempo, el tiempo que nos falta. 311 días y van pasando. Así es que ahí lo vemos. Vamos a ver muchas cosas todavía, Raúl, y nos vamos a llevar muchas sorpresas seguramente. Sin duda. Víctor, muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Igual para ti, Raúl. Buenas tardes.